Aquí, de nuevo en nuestra radio, nuestro querido periodista Edwin Saladriaga conduciendo nuevamente el programa Frente a Frente, hoy con un invitado especial, Héctor Roca, que va a participar en esta entrevista que va a ser tan especial. Pero antes de iniciar esta entrevista, el programa de hoy lo patrocina Mi Familia Vota, non-profit sin fines de lucro, que trabaja haciendo concientizar a los ciudadanos americanos la importancia del voto, que es la voz. Y ahora sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, señores. Qué interesante es estar a 3 días de unas elecciones extremadamente reñidas, difíciles de pronosticar, en donde lo que se tenía que haber hablado durante todo este tiempo casi no se lo ha hecho. Aquí ha habido insultos, agravios, polémicas, controversias, ideas de lado y lado que lo único que nos ha dejado es una pobrísima manera de hacer política en un país que debería de ser el ejemplo de honorabilidad y de algunas otras cosas que cada día se está perdiendo. Hemos centrado más al campo personal que a las tesis programáticas. Hemos escuchado muy poco de los planes, proyectos, tesis, qué vamos a hacer con la economía, cuáles son para bajar el déficit fiscal que es extremadamente alto, qué va a pasar con las armas, cómo la vamos a quitar, si lo vamos a hacer, principalmente las armas de destrucción masiva, que algunos dicen que no se puede porque la segunda enmienda no la deja. ¿Qué va a pasar con la situación migratoria? No solamente cerrando la frontera y deportando a gente. Hemos llegado al colmo, en donde uno de los candidatos está tratando de dinamitar, diciendo de que antes de que haya las elecciones va a haber fraude en los 50 estados. Estamos en un momento peligroso. La pregunta sería, antes de comenzar con Héctor, es, vamos a basarnos en el expresidente Donald Trump. ¿Qué va a pasar si Donald Trump gana las elecciones el día martes? ¿Qué va a pasar con algunos temas? La OTAN. ¿Qué va a pasar con el tema de los misiles de Corea del Norte? Las armas que le está proveyendo a Rusia. ¿En qué situación va a quedar Ucrania? ¿Qué va a pasar con la región del Medio Oriente? Y en lo interno, sacar a los inmigrantes a diestra y siniestra puede generar una enorme inflación, como lo dicen todos los analistas económicos que saben de este tema. Y la otra cara es si pierde. ¿Aceptará la pérdida del candidato? ¿Qué juicios se le van a venir? ¿Cómo va a ser su situación ante estos? La verdad, qué difícil es pronosticar cuando estamos encerrados en una burbuja y en donde no sabemos en ciencia cierta qué es lo que va a pasar de aquí al día martes, o no, tanto el martes, sino el día después de las elecciones. ¿Tendremos presidente el martes en la noche? ¿O tendremos que esperar hasta el sábado, hasta el sábado de la elección que le antecedió a esta, que salió ganador uno de ellos? Aún todavía muchos piensan de que se la robaron. Este es el país en que estamos viviendo. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar suelto de estos temas. Gracias a ti por la invitación. Vamos a hablar de estos temas que son sueltos, pero que son necesarios. Hablemos de lo primero que trataría de alertar es a la convocatoria para inscribirse para votar, que le está llegando a muchas personas que no están habilitadas para hacerlo, porque aunque tengan residencia legal en el país, se requiere de la condición de ciudadano. Así es. Que muchos de ellos no lo tienen.
Y qué importante esa observación. Por lo general usted tiene que ir con una licencia de conducir o un ID, y si es ciudadano, si usted como residente va, o como cualquier otra persona que ni siquiera es residente va, esto es un fraude federal que tiene muchos años de cárcel. Vamos a saludar, vamos a saludar a Luis Enrique, que es de mi familia Bota, que nos está viendo. Un abrazo para él. Gracias. Lo que nos da como perspectiva es una fuerte preocupación para el post-comicio, porque si se llegara a detectar votos proviniendo de este tipo de convocatoria, podría a todas vistas deslegitimar el comicio y podría ser un argumento para el mentado fraude del cual se está hablando. Un fraude que nunca ha existido en este país, que las elecciones han sido seguras. Yo he tratado de hablar con la mayoría de departamentos de elecciones, me he tomado esa tarea. Todo está claro, todo está dado. En Nevada ya han votado más de 900.000 personas en las elecciones tempranas. Es un récord realmente. En el condado de Clark todavía no tengo tengo porque el secretario de Estado nos dijo ayer, pero no tengo, estoy esperando los datos de Lorena Portillo en el condado de Clark para nombrar. Ya han votado más de 66 millones de personas hasta el día de ayer. En algunos estados todavía se puede votar hasta hoy. En el caso de Nevada, la elección temprana terminó ayer, para que la gente sepa. En algunos estados como en Georgia, para otra vez que la gente entienda, usted pudo votar por X persona, pero se arrepiente y al siguiente día, el martes, perdón, que tiene que ir a votar, puede decir, ¿sabes qué? Me arrepentí, quiero borrar y quiero votar por el otro. En algunos estados se lo permite, para que la gente sepa. Héctor, antes de seguir con la entrevista, queremos dar una explicación, principalmente para la gente que está en Latinoamérica o para nuestra gente que inclusive vive aquí. Aquí no se gana por el voto popular, aquí se gana por el voto del colegio electoral. Cada estado tiene sus delegados. Los delegados básicamente se van por los representantes, más 3 delegados en el Distrito de Columbia. La gente va a decir, ¿cómo es eso? Explícanos un poquito eso. En el estado de Nevada son 6 delegados del colegio electoral. Vamos a poner Nevada y California. Y vamos a poner subjetivamente, si Mónica le gana a Héctor con un voto o le gana con 100,000 votos en Nevada, Héctor y Mónica se llevan, cualquiera de los dos que gane, Héctor o Mónica se llevan esos 6 votos del colegio electoral. Lo mismo puede ser en California, que son 54 votos. Lo mismo puede ser en Pensilvania, que llevan 19 votos. ¿Por qué se lo ha hecho esto? Porque en algunos estados pequeños, según lo que pensaron los padres de la patria de este país, de los Estados Unidos, los candidatos o los políticos no los iban a tomar en cuenta y por eso pensaron en esta figura. Hay que recordar que el voto mágico en este país, el voto mágico es de 270. ¿Por qué? Porque hay 538 delegados, en lo que incumben son 435 congresistas, 100 senadores, cada estado tiene 2 senadores y los 3 delegados de Washington o del Distrito de Columbia. Creo que con eso está explicado, Héctor. No sé si me quieres reforzar con esto. No, es un sistema que ha permitido en varias oportunidades que aún ganando el voto popular con una diferencia importante, se puede perder la elección en el colegio electoral según la distribución de estos electores. Entonces ya sucedió con Al Gore en el 2000 y con Hillary Clinton en el 2016, así es. Que a pesar de numéricamente haber superado a sus respectivos contrincantes, perdieron en el colegio electoral por la votación particular que éste hace
de acuerdo a los números que le corresponden a cada estado. Y en el caso de Al Gore es muy recomendable decirles que en el caso de Gore, en el año 2000, hubo intervención de la Corte Suprema, hubieron reconteo de votos y a la larga le dieron un triunfo al candidato en esa época, George Bush, hijo de George Bush padre. Entonces, el caso de George Bush es un caso muy especial, principalmente lo que pasaba en esa época en lo del balserito Ilian González. Bueno, vamos a meternos en esto que es... Héctor, yo he cubierto elecciones. Ustedes saben que a mí me encanta la política y no solamente he cubierto esas elecciones, muchas elecciones en distintos países. Pero estas elecciones son particulares porque ha habido unos agravios, inclusive ya impublicables, insultos a diestra y siniestra, y en donde nuestra comunidad ha sido no solo vilipendiada, sino que ha sido arrastrada por el lodo y por el fango. Con ello y todo, la comunidad le está dando el favoritismo a un candidato al candidato en donde la campaña de ese candidato no ha dicho disculpa ante todos los agravios que se han dado con respecto a nuestra comunidad. Pregunta de millón aquí, y también la vamos a preguntar a Mónica, porque esto ya es una cuestión hasta de psicología, de conducta, de comportamiento. ¿Por qué el latino, a pesar de todo esto, vota por este candidato? Ojo que yo no estoy en contra del candidato, estoy solamente preguntando por este candidato que, aunque fue un expresidente, dice lo que a veces dice que no ha dicho. Perdón, no soy Cantinflas, pero eso es lo que hacen los candidatos, para reiterarlo. Héctor, ¿por qué tú crees que el 40% o el 41% de los latinos siguen todavía con él? Porque creo que esta elección y esta situación política y social no difiere en mucho, o tal vez en nada, con lo que está sucediendo en todo el mundo, donde las antiguas formas diplomáticas de comunicación permitían un discurso, un diálogo socialmente aceptable. Hoy, las nuevas formas de comunicación que han dejado muy atrás a las tradicionales han privilegiado la confrontación, el insulto, el perjurio, las noticias falsas, y estamos en lo que habitualmente algunos sociólogos suelen decir el periodo de la posverdad. Mónica, tú eres psicóloga, yo ya hasta me preocupo. Estamos en una sociedad psicótica, vivimos por las redes sociales, ya no somos tan sensibles como podíamos haber sido hace 30, 40 años, cuando te insultan, cuando te agreden verbalmente. Ya o estamos curtidos o ya aguantamos todo, porque cada día perdemos un poco de dignidad y de orgullo como persona. ¿A dónde está la sociedad? Ojo que no solamente es de la campaña de Trump, también ha habido dichos de la campaña de la vicepresidenta Harris que son tremendos. También. O sea, yo con todo respeto, no sé si toda la campaña del expresidente Trump sean nazis, o que todos sean, como dijo el presidente Biden, otra vez, los políticos que dicen lo que no dicen. Es algo contradictorio, que aunque quiso decir algo, pero lo dijo igualmente. Valga la redundancia, y el cantinflismo. En donde son impresentables aquellos que votan por esa candidatura, o basura, como se ha llamado ahora. Con todo respeto, Mónica, la pregunta aquí bien es, ¿nos encanta que nos agredan o nos sentimos
basura, porque no sabemos respetarnos como personas. Vos dijiste algo que está pasando con nuestra sociedad, y esta sociedad tiene una cosa altamente psicótica en el aspecto este. Vos mirás las redes sociales y a todo el mundo le va bien, todos cuentan cosas maravillosas, todo el mundo son felices, cuando la realidad es una máscara. No te olvides que muchos de la comunidad latina que viene de otros países viene de hogares disfuncionales y está acostumbrado al maltrato familiar. Ese patrón familiar se sigue repitiendo a lo largo de los años. ¿Por qué a lo mejor ese grupo de gente, vos podés decir, perdió su dignidad? No sé si perdió en sí su dignidad. Lo que sí que está acostumbrado al maltrato. Si alguna vez la tuvo. Si alguna vez la tuvo. Claro. Y muchas veces prefiere el maltrato a perder un sueño. Por ejemplo, si estos inmigrantes son empresarios, esa figura pública que también es empresaria y que sabe lo que ellos necesitan, les va a contar lo que ellos necesitan para que ellos lo voten. Por una cuestión de conveniencia. Pero uno no tiene que votar a determinada persona por una cuestión de conveniencia personal, sino que tiene que pensar en que nos ayude a todos en este proceso de crecimiento económico del país. No. Pero sí estamos en una sociedad con rasgos psicóticos muy fuertes, que creen realidades que no son. No discrepo de ese ángulo de observación, pero también deberíamos tener presente de que estamos atravesando una crisis Totalmente. Económica, política y social en todo el mundo, de la cual este país no escapa. No es ajeno. Claro. No podemos pensar de que la crisis no nos está atravesando a todos y a cada uno diariamente. El país tiene una deuda pública con una cantidad de ceros obscena que escapan a la comprensión humana, pero para aproximarnos a la interpretación de la misma, basta con decir que los intereses que esa deuda genera son de 3.000 millones de dólares diarios. Tenemos un déficit de 30 trillones de déficit fiscal. Trillones. Y es difícil pensar en esos 30 trillones, pero es más fácil aproximarnos a la interpretación de los 3.000 millones de diarios que tenemos que pagar de intereses. Eso es crisis. Si además le agregamos que el gasto público, el 44% del gasto público, se va en fines bélicos. El país tiene armamento y capacidades militares que superan a la suma de las 10 potencias que le siguen en orden. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, de los países de Europa Occidental. Entonces, si todos ellos no alcanzan a generar ese gasto, ¿cómo podemos pensar de que parte del Producto Bruto Interno se destine a paliar la situación de crisis que atraviesa esta sociedad? La palabra homeless, aún para los latinos, se ha convertido en una parte natural de nuestra fraseología. Estamos acostumbrados a verlos a diario, cosa que hace 2 décadas atrás no era tan perceptible. No se veía realmente. Hoy convivimos con eso, y esos desplazados no son solamente gente sin trabajo, muchos de ellos habitan en sus vehículos porque han perdido sus inmuebles dado la inflación de los valores
de los inmuebles y El alquiler. aumento del alquiler consecuente. Y eso implica que esa candidatura entonces se ha dado cuenta que por ahí va el asunto en el área económica. El problema, Héctor, es que los últimos días no se están enfocando en eso. Si tú miras los discursos, vámonos al sábado del Madison Square Garden, y yo también me voy a algunos discursos de la señora, de la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Nos está viendo Mónica López en este momento? Un abrazo para Mónica. Saludos, Moni. Están viendo ya frases hasta impublicables. Yo te digo, yo he cubierto información durante todos estos años y yo jamás había pensado que le llamen a una candidata que siendo vicepresidenta y una secretaria de Estado prostitutas. O que a los hombres latinos nos digan, y perdón, yo sé que estamos en un programa en la mañana, pero voy a ser muy técnico, que solamente nosotros sabemos hacer hijo, porque en el momento de llegar al orgasmo y eyacular, en términos no ofensivos, pero eso no lo dijeron ofensivamente ellos, nosotros expulsamos el semen adentro y no sacamos. O sea, tanto así, Héctor, hemos llegado a la campaña y en donde un candidato se vanagloria de tener un amigo que es dotado genitalmente. Eso es lo que ha primado en esta campaña. Pero no es exclusivo, como sostuve antes, de este país. Es un lenguaje que se ha extendido por todo el mundo. Totalmente. Y es el lenguaje emanado de los medios de comunicación que en la actualidad priman en la apreciación particularmente de los jóvenes. Y saben que lo comercial vende y por eso van y sacan este tipo de cosas. En la República Argentina, de donde procedo, el actual presidente tiene expresiones mucho más gráficas y ofensivas que las del candidato a presidente del cual estamos hablando. Acaba, por ejemplo, de insultar a un camarógrafo por toser. Sí, me di. Entonces, no estamos en un periodo de las buenas maneras. Y eso, aparentemente, a los jóvenes con un sombrío futuro, no les interesan demasiado. De alguna manera expresa su propia rabia, su propia visión del mundo y de las categorías sociales que lo rodean. Así que vamos a tener que acostumbrarnos en el futuro a este tipo de comunicación, porque ya las formas tradicionales de comunicación prácticamente están tendiendo a desaparecer. Ahora, diarios, televisión. Sí, estamos a mano a las redes sociales. Ahora, Mónica, una pregunta que sí es valedera. Después del día, después, uno de los dos va a ganar. ¿Cómo va a quedar la otra mitad? ¿Va a haber un resentimiento? ¿Va a haber algo? ¿Qué va a pasar con el país? Cualquiera de los dos que gane. ¿Cómo vamos a andar? Y te recuerdo esto. Hace 2 semanas tirotearon la oficina del Partido Demócrata en Arizona. En otro lado también quisieron vandalizar una oficina, quisieron pegarle a alguien porque decía que por estar con Donald Trump. ¿A dónde vamos con esto? Y eso es lo preocupante realmente. Vamos hacia una fractura social que sigo insistiendo. Existe prácticamente en todos los países. En todo el mundo. Con la diferencia, Héctor, que aquí están las armas a diestra y siniestra y la salud mental en este país es mucho peor que cualquier otro. Sí, el peligro no podemos negar, pero la brecha, la fractura en las sociedades se están haciendo cada vez más evidente en todos lados.
Y no podemos esperar a que haya un modelo de convivencia a partir de esta forma de conducta exteriorizada desde los máximos niveles. Y entonces el preguntarse por el día después es a tratar de alumbrar un panorama de confrontación. Pero el tema también es saber, ¿vamos a mejorar en algo? Ese es el asunto. Vamos a saludar a Nora Uribe Cantuña, que nos está viendo. O ahora, gracias. Un abrazo para Nora y para su familia. La pregunta sería si es que hay día después, pues. Porque nos pueden tener hasta jueves, viernes o sábado, y mientras más incertidumbre hay, más confrontación puede haber. No, pero aparte el problema son esas familias que ya están divididas. Exactamente. Porque una parte es republicana y la otra parte es demócrata. Imagínense en esa misma familia el hondo conflicto que va a generar. El tema de la taxación, o sea, los impuestos. Los impuestos a los TICs. La propuesta de Donald Trump. Nora Uribe dice, buenos días, excelente programa. Gracias. La propuesta de Donald Trump de disminuir los impuestos para los ricos es tratar de alentar el retorno de capitales desde el exterior. Si eso puede dar resultado o no, podemos ponerlo en tela de duda, pero es un argumento. Ya, por un lado nos dice, vamos a tratar de bajar los impuestos a las corporaciones para que las corporaciones tengan oportunidad de crear empleo. Por cierto, el empleo está en el 4.1 según lo que sacó el Departamento de Trabajo. Pero por otro lado le dice, bueno, vamos a crear empleo. Pero por otro lado nos dice, vamos a hacer deportaciones masivas. Hay una enorme contradicción. ¿Con quién te vas a quedar? A la larga, serán esos 2 millones, o 3, o 10, o 12, él ha dicho que hasta 20 millones, que están aquí, pero ellos hacen un trabajo que el ciudadano americano no lo quiere hacer. ¿Qué hacemos con eso? La cuestión es que la promesa de deportación se sustenta por el enojo de muchos de los ciudadanos estadounidenses que ven deteriorada su situación, muy diferente a la que atravesaron en su infancia, por ejemplo, si tienen más de 50 años o están cercanos a los 60, cuando era otra la situación de la sociedad y el peso de la inmigración no generaba descontento a la otra parte. Pero ahora, siempre en situación de crisis, va a prevalecer un sentimiento chauvinista de achacarle la culpa al extranjero. ¿Qué es lo que está pasando en los países de Europa? Que están sufriendo una fuerte oleada inmigratoria. Claro. Ahora, el problema es que también la migración había que la han sanatizado tanto porque con eso se consiguen votos, como tú dices. La gente está no preocupada, sino que la gente ya se cansó del inmigrante. La gente piensa que el inmigrante le está quitando empleo, que le está ocupando su función, su cuestión pública, que no la está teniendo, que no está llegando acorde, y entonces hay que satanizarlo. Vamos a saludar al güero azul que nos está viendo. El güero azul. El güero azul. Así nomás. Güero azul. Qué interesante, ¿no? Bienvenido al programa. El güero azul, claro, cómo no. Qué interesante. Ahora, satanizando la migración, ¿es el nicho de Donald Trump para ganar las elecciones? ¿O tú crees que realmente eso es el pensar de la gente que está a su lado? Es la forma de aferrar la masa de votantes de los estados centrales del país, donde precisamente tiene
su mayor caudal electoral, porque además son estados tradicionalmente republicanos que además están sufriendo la crisis. Si el enojo se orienta desde el discurso del líder político, se orienta hacia el extranjero, es una forma natural de recaudar votos. Y no solamente eso, te das cuenta que va a lugares en donde por lo general ganan los demócratas. Ahí fue a Nueva York, en donde él sabe que va a perder, tal vez, a menos que Nueva York nos dé una sorpresa que va a ser difícil que la dé. Y fue a Nuevo México, en donde no ganan desde 1984 los republicanos. Es decir, él está dando muestras, bueno, mira, yo vengo aquí a Nuevo México, a Nueva York, y lleno lugares que antes un republicano no lo hacía. Por satanizando a los, ahora sí lo dije bien, y perdón el lapsus bruto, a los migrantes, o por tratar de con ello demostrarle que él va a cualquier lado y lo siguen por eso. Si centramos únicamente en el tema migratorio, nuestro análisis político, no solo se nos va a ir el tiempo, no, ya vamos a hablar de otro tema, sino que también probablemente nos vamos a desviar de lo que debían ser los ejes centrales. Ahora, ¿en qué se va a gastar el dinero? Ya, exactamente, vamos a hablar de las propuestas. En el debate, aparentemente dio a entender la vicepresidenta que va a seguir con el programa Obamacare. El presidente Trump no nos dijo, porque dijo que en un futuro iba a presentar su plan de salud. Todavía no lo ha presentado. ¿A dónde vamos con la salud? Es visible que las buenas intenciones del plan de salud no tuvo el efecto deseado, porque prácticamente ha quedado en mano todo el sistema de salud en organizaciones de seguro que manejan administrativamente la forma en que se administra y se suministra la salud. Eso ha traído inconvenientes y una baja en el nivel de la calidad de atención. ¿Se le puede achacar eso, adjudicarle ese deterioro al Obamacare, o es que este necesita un retoque y un seguimiento para poner en funcionamiento de una manera más efectiva? Los demócratas dicen, nosotros hemos ayudado a más de 20 millones de personas a tener seguro médico que antes no lo tenían. Hola, Nayara. Entonces, hola. ¿tú crees que espérate que ya te paso al aire? eso no es viable lo que han hecho? Destruir el programa sería comenzar de nuevo y generar más problemas de lo que ya lo tenemos. Está en el aire Nayara, pero antes saludamos a Nora Uribe Cantuña del Club de Ecuatorianos en Las Vegas. Saluda a nuestro compatriota Edwin Patricio Saladriaga y a su invitado. Aquí está Nayara Bell. Nayara, gusto en saludarte. Fíjate que el tema de inmigración ya lo vi, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ello. Por cierto, ¿qué va a pasar con el CBD-1 en los que están allá en México y los que están acá en Nayara? Ya vamos a explicar lo que es esto, porque es importante. Mucha de la gente que nos escucha puede tener este problema migratorio. ¿Qué va a pasar con ese programa? ¿O ya ha habido alguna reestructuración con el programa? Bueno, ¿cómo están? Gracias por invitarme. El programa CBP-1 pues todavía está en vigencia. No te puedo decir lo que va a seguir sucediendo si se cambia de administración. La respuesta es
país de donde viven, pero todavía está en vigencia, no se ha cambiado ningún tipo de implementación con el CBP-1 ni con el programa de parol. Lo que sí ha decidido la administración es que no va a renovarse el parol ya una vez que tú estás en los Estados Unidos. Ustedes se han reunido en el caso supuesto no consentido que gane la candidatura del expresidente Trump. ¿Ha habido algunas reuniones porque ustedes van a tener algún plan B con la gente que está arreglando la documentación o aquellos que quieren arreglar? ¿Ha habido algún pronunciamiento de parte de los bufetes jurídicos a nivel nacional? ¿O ustedes qué van a hacer si esto llegase a pasar? El plan B es huir. Corran, sálvense quien pueda. Estoy bromeando, pero casi es real lo que digo. Real en el sentido de va a ser muy difícil. Bueno, el plan B pues es tratar de sí se han reunido profesionales del área de inmigración, especialmente los que están lidiando con visas humanitarias, o con personas que están bajo supervisión, o con los mismos cubanos quienes están muchos prácticamente en el limbo, ya que a muchos de ellos, de los cubanos, cuando han entrado a los Estados Unidos, no les han otorgado lo que se llama el parol para que puedan calificar para el ajuste cubano, sino que le han dado lo que se llama una salida bajo supervisión con un formulario que se llama I-220A, y esas personas están en el limbo ya que los oficiales de inmigración, las autoridades de inmigración no les quieren otorgar la residencia basamentada en que entraron en ese documento. Entonces, ese grupo de personas, no se sabe qué va a pasar con ellos. Las personas que tienen parol en los Estados Unidos, que han entrado bajo la nueva implementación del presidente Biden, no se sabe qué va a pasar con ellos. Las personas que tienen un TPS, que allá voy. Por décadas, la cuestión... Ya el presidente Trump exterminó el TPS, y gracias a la habilidad de la agencia gubernamental llamada USIS en aquella época, que tampoco se sabe si va a perder esa libertad, esa independencia del gobierno, tuvo la astucia de no salvar a los tepecianos, de salvar al país, porque los tepecianos comprenden una gran cantidad de empleomanía en los hoteles, en los casinos, perfecto, en las diferentes industrias. Nayara, pregunta, y con respecto a la acción diferida, ¿a dónde vamos? Yo sé que ha habido reuniones para tratar de pedirle al expresidente, si llegase a ser, que no saque a los chicos, a los soñadores. La acción diferida está ¿cómo te digo? Estamos esperando la decisión de la Corte. ¿Qué va a pasar con la acción diferida? O sea, es ya decisión de una Corte, y como sabemos, desafortunadamente, como la demanda la hizo un juez de Texas, quien está decidiendo el futuro de los dreamers, el futuro de los soñadores, es un circuito en extrema conservador, el quinto circuito. O sea que todavía estamos en espera de qué va a pasar con ellos, pero ya esto será decisión de la Corte. Perfecto. Ahora hablemos personalmente. ¿Qué les asusta a ustedes de Trump y por qué ustedes apoyan a Biden? A Harris. ¿Por qué apoyan a Harris? Yo soy Nayara, yo no soy ustedes, pero
No, bueno, no, pero o sea, cuando me refiero a ti o a alguien. Que yo me pertenezco, claro. Nos asusta el carácter inmoral de ese candidato en todo sentido de la palabra, pero en especial a nuestra comunidad inmigrante. Y yo diría que la comunidad latina en general, a quienes ya somos ciudadanos o que ya tenemos cierta libertad en este país, que tenemos nuestros hijos, que somos de color, un poquito color menos blanco, los menos blancos, los chiquititos, los bajitos, déjame decirte, los físicamente inapropiados para ese grupo de extrema derecha que va a surgir con el presidente Trump. Nos asusta el proyecto 2025, del cual sus allegados orgullosamente lo proponen, lo publican, lo externan de una manera completamente fácil de entender, ¿entiendes? Entonces, el proyecto 2025, el objetivo del proyecto 2025 es exterminar, desactivar, quitar, minimizar las opciones que tienen las personas que vivimos en los Estados Unidos para pedir a nuestros familiares. Reforzar de manera cruel las penalidades hacia las personas que para ellos violan la ley, que están entrando en este país ilegalmente, que ya entraron a este país ilegalmente, que tienen décadas y décadas viviendo aquí. Este proyecto, uno de sus objetivos principales es minimizar todo lo que sea el proceso de inmigración, a tal grado que quien va a ser el arquitecto, el ingeniero de ese proyecto en esa área de inmigración se llama Steven Miller, un joven que ha sido asesor de Donald Trump en su mandato, y quien abiertamente es un racista en todo sentido de la palabra. Entonces, ya, ahí paramos un ratito. Eso nos aterra, eso nos asusta. No. Ese mensaje, esa información no se ha divulgado entre nuestra comunidad, nosotros como latinos que sabemos, quienes estamos, quienes tenemos la facultad de poder llevar ese mensaje, no hemos podido llegar a nuestras comunidades. Entonces, lo que nos está asustando un poquito más es cómo nuestras comunidades están tendiendo agresivamente en inclinarse, aún sabiendo del proyecto 2025, en apoyar y votar por Trump. Perfecto. Héctor, un segundito, Nayara. Antes que nada, saludamos al pastor Isaac Humana que nos está viendo. Un saludo al pastor. Héctor, ¿alguna pregunta, Mónica y Héctor, para Nayara? Antes de... No, a mí no se me ocurre nada. ¿Héctor? No, salvo exteriorizar que tampoco los demócratas han sido absolutamente favorables para la comunidad inmigrante, ya que el número de deportaciones... Ahí te doy un ejemplo, o sea,
cómo todavía decimos sí, está bien, los demócratas no han tenido, como usted dice, una acción favorable para la comunidad. Sin embargo, yo no me puedo llamar una demócrata, pero sin embargo, en estos 23 años que tengo trabajando para abogados de inmigración, me he percatado, he sido testigo personal de que en administraciones demócratas se han implementado muchas leyes que son favorables para la comunidad inmigrante, trabajadora, para la comunidad inmigrante que llegó menor de edad, para la comunidad inmigrante que ha sido víctima. Hay muchas implementaciones que nos han beneficiado en gran medida, ya que los presidentes demócratas no han podido tener la reforma porque no han tenido el apoyo total de un Congreso, ya sea republicano o demócrata. Está bien, ok, pero sí, usted tiene razón. No discuto que han sido menos lesivos que la representación republicana. Si me permite, escucha por favor, te está hablando. Es que no me escucha tanto. Estoy de acuerdo en que probablemente las conductas de los demócratas han sido menos lesivas, pero sigo pensando de que resta un camino muy largo para que se resuelva o se mejore la relación con las comunidades inmigrantes, porque en la situación en que estamos es como comparar la gripe con el COVID. Ambas pueden ser letales en diferentes proporciones. Es real. Perfecto, entonces básicamente el Plan 2025 son 900 páginas, que no me las he leído todas, por cierto, sí he leído por parte, y que el expresidente Trump, según él, se desmarca del Plan 2025. Nayara, ¿ya fuiste a votar? Hola. Me parece que se puede. Perfecto. ¿Cómo ves el entusiasmo de la gente? Creí que le ibas a preguntar por quién votó. No. El voto es secreto. No. Por supuesto que yo no tengo por qué preguntar eso. Mi secreto a voces es que yo voté por mi comunidad, yo voté por mis hijas, yo voté por mis derechos como mujer, yo voté porque yo quiero tener esos seguros sociales que yo pagué, que yo he pagado estos 30 años, pues yo voté por eso. Yo voté por una persona, yo voté en contra del racismo y la división. Yo voté por todo lo extremo, ¿ok? Yo voté en contra de todo lo extremo. Y ese es mi voto. O sea, ¿qué yo he visto? Una comunidad latina inclinándose a votar por Trump, que yo he visto una comunidad joven no queriendo ir a votar, en retaliación, diría yo, contra un partido que no los ha satisfecho. Sí, no veo ese ánimo entre nosotros, pero sí, acabo de ir a votar el miércoles, fui con un pequeño grupito a votar, por lo que nuestro grupo estaba muy animado, pero veo en la comunidad latina inmigrante que acaba de hacerse ciudadano cierta letanía, no quiere hablar de mucho de eso. Algunos van a votar por Trump, pero no lo dicen por vergüenza. No, yo no creo que haya voto oculto. Veo esto. Está bien, es su percepción, está bien. Patológico, diría yo, que esté sucediendo en nuestra comunidad. Veo un
una comunidad religiosa inclinada 70%, una comunidad religiosa cristiana, evangélica, católica, muy religiosa, inclinada completamente a votar por Trump. Nayara, qué gusto me da en saludarte. Esperemos antes del martes poder hablar otra vez y para que invites a la gente el mismo día martes a votar, porque se necesita. Yo en mi caso tengo que decirle a la gente que vaya a votar, que lo haga por su conciencia y que vote. Lo importante es que nos hagamos contar como latinos. Hemos estado registrando muchachos que no se habían querido registrar, hemos estado llevando qué bueno. de voluntarias, llevando personas a votar. Ese día me imagino que la oficina donde trabajo se va a cerrar porque voy a andar de chofer, llevando personas a votar, tratando de cooperar para que por lo menos ejercemos ese derecho. Ese derecho a votar. Esa obligación y ese derecho. Muchísimas gracias. Un abrazo, amiga. Cuídese mucho. Un abrazo, gracias por invitarme. Gracias, Nayara. Muchas gracias. Hablemos de los temas. Ya estábamos hablando de la salud. Hablemos de otro tema que es fundamental. ¿Qué va a pasar, según tú, con cualquiera de los dos que gane con respecto a Ucrania? ¿Qué va a pasar en la política exterior de ambos candidatos? ¿Qué va a pasar con toda la política exterior? Sí, vamos a ver, no solamente Ucrania, Israel. No solo Ucrania, Medio Oriente. Yo creo que Latinoamérica ni siquiera lo han tomado en cuenta, pero hablemos un poquito de lo de Europa. Latinoamérica no existe. Para ellos no existe. A todos nos sucede. El sur también. Sí. Lo que se llama habitualmente el patio de atrás de Estados Unidos. El patio trasero. Nadie mira hacia el patio trasero. Lo que se ve es hacia adelante el jardín que precede a la casa. Pero ¿quién se para a mirar lo que está atrás? Es habitualmente el lugar de los desperdicios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Veamos por parte. ¿Qué va a pasar con el Medio Oriente? ¿Qué va a pasar con Gaza si gana el expresidente Trump? ¿Tendrá mucha fortaleza más Benjamín Netanyahu para seguir atacando, para seguir haciendo cosas que ya la está haciendo? ¿Qué va a suceder con el Medio Oriente? ¿O tú crees que Trump persuadirá a Benjamín Netanyahu? No creo en modificaciones sustanciales de la política belicista, porque en lo inmediato produciría a nivel mundial condiciones catastróficas, como por ejemplo el retiro del apoyo a la OTAN o un eventual retiro de apoyo a Israel. Esto generaría desequilibrios que no está el país en condiciones de mirar desde afuera. Bueno, la candidata ha dicho que ella va a continuar con esto de la OTAN. El expresidente dice que él se sentaría con ambas partes y arreglaría este problema. El problema es que muchos opinan, bueno, él es amigo de Putin y por ese lado puede arreglar el asunto. ¿Cómo lo ves tú? Que los estados no se manejan por amistades. Exactamente. Por amistades personales. Claro, eso es lo que se manejan por intereses de bloque, por intereses de orden nacional o de orden regional. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de los BRICS, estamos hablando de que hay una alianza Rusia, China, Corea del Norte, por ejemplo, por ese lado. Acá con la pregunta es, si Estados Unidos le recorta el dinero y las armas a Ucrania, ¿qué va a pasar con Ucrania? ¿Europa tendrá la fortaleza de mantener a Ucrania para que no pierda el territorio que Rusia quiere conquistar? Yo creo que es imposible, dada la propia situación política, social y económica de cada uno de los países integrantes de la OTAN, que no son pilares de la misma, porque en su mandato anterior
Trump les requería que aportaran El el 2% de su Producto Bruto, Ujú. y ni siquiera podían alcanzar a cubrir esa cuota. Así que un retiro del apoyo a la OTAN sería realmente inclinar la balanza de una manera insospechada. Y creo que eso, desde el lado de Putin, lo verían con mucho agrado. Claro, claro. Ahora, hubo una reunión de los BRICS, Rusia, China, India. Hay que recordar que India y China, entre los dos, hay cerca de 2.800 millones de seres humanos, de los 7.000 millones y un poquito más que somos. ¿Cómo Estados Unidos va a poder defenderse ante una avanzada enorme en lo comercial y en las monedas que ellos quieren refundar, si es que la están haciendo? ¿Qué palabrita refundación? Quieren refundar. ¿Cómo ve el futuro? Estamos primero analizando a Trump, ya vamos a analizar a Harris. ¿Cómo ve el futuro en una presidencia de Trump con respecto a los BRICS? Creo que va a seguir intentando mantener el predominio de Estados Unidos en el mundo, y va a sostener una pulseada con los BRIC. Todavía está Estados Unidos en condiciones de sostener ese enfrentamiento, pero a la larga, y con los años, no sabemos cuántos, es muy probable que la balanza se vaya inclinando en contra de Estados Unidos, porque el peso de esas economías crecientes y el volumen demográfico que esos países tienen determinan posibilidades a futuro que lentamente pueden modificar la situación del poder económico mundial, que hoy en día sigue estando en manos de Estados Unidos. Por supuesto. Pero como el poder es un guante, no sabemos cuánto tiempo ese guante va a seguir en las manos de un presidente norteamericano. Wow. Ya, ¿y cómo lo vemos en el otro lado? ¿Cómo lo ves a Harry, por ejemplo, en la política exterior? Se me ocurre de que los presidentes tienen poco margen para poder actuar con libertad y llevar adelante sus expresiones de campaña. En realidad, los manejos en el orden internacional y muchas veces incluso en el interno están determinados por el pensamiento que priva lo que se llama el estado profundo. Claro. Si le aclaramos al público eso, tal vez nos puedan entender mejor. El estado profundo es aquella red de intereses políticos y económicos, de sectores de poder que de alguna manera modelan el comportamiento de los partidos políticos. Claro, Para eso están los lobistas, los cabilderos en que hay español. en todas partes del mundo, y más que todo. Saludamos a Cari Peralta Giraldo y dice saludos. Muchas Un gracias. abrazo para Cari Peralta y para toda la gente que nos están viendo. Si están en la Unión Americana y aunque no sean ciudadanos residentes, aunque no sean ciudadanos, inviten a sus amigos a votar, inviten a la gente a tocar a puertas, que voten por quien quiera. Lo importante es que se hagan notar y que voten a conciencia por el candidato que quieran, independientemente de cualquiera que sea el candidato. Hablemos de un tema que es importante para las mujeres. La matriz reproductiva. Ha sido la campaña y lo que la mantiene todavía viva en la palestra la candidata vicepresidencial Harris. ¿El género, el voto femenino influirá en estas elecciones? ¿A favor de ella, crees tú? Seguramente influirá. Lo que no sabemos si será decisivo, si bastará. Con ese voto. Sí, porque generalmente las expresiones en contra que provienen, por supuesto, en mayor medida del lado republicano, están llevadas a cabo por hombres. Indudablemente no creo que a las mujeres le caiga muy bien que un hombre opine
sobre su cuerpo. sobre ellas, con intenciones hasta de penalizarlas. Ya está haciendo eso, penalizado casi en 20 estados de la Unión. Y eso es gravísimo. Por cierto, Mónica, Héctor, ustedes saben que desde ayer en los hospitales de Texas ya se pregunta por el estatus migratorio. Upa. Y eso hay que decirle a la gente que vive en Texas, si tú llegas al hospital, ya te preguntas si estás legal o no en el país. Greg Abbott comenzó a llevarse como ley. Mónica, tú eres mujer. ¿Qué tanto molesta que un político hable de la cuestión de la matriz productiva, de la reproducción? Y lo peor, que se metan en la vida privada y en el cuerpo de la mujer. Lo que pasa es que por una cuestión machista, y esto no tiene que ver el país de origen, sino un comportamiento particular, el hombre siempre, salvo raras excepciones, se cree con derecho a regular la vida, pasión y muerte de la mujer que tiene al lado. El problema con el tema de la reproducción y del aborto, sobre todo del aborto, es que si no se legitimiza el aborto, va a haber clínicas clandestinas que no van a tener el cuidado ni a lo mejor la higiene, y que esto va a provocar en mujeres o la muerte o que la dejen para toda la vida infértil. Entonces, pero aparte de esto, también no quieren que la mujer use mecanismos de control. Entonces, es muy dificultoso eso. Porque vos no podés frenar el instinto con la cabeza. Porque si no, todo el mundo controlaría su descendencia de esa manera. Sabemos que la comunidad latina, y por regla general, la gente en mayor grado de pobreza es más fértil. Entonces, si a la mujer le quitas la posibilidad de usar pastillas anticonceptivas o usar un mecanismo de un DIU, y llegado al caso, por no poder mantener a un hijo, decidan abortar, esto tiene que estar de alguna manera protegido, porque si no, va a ser un caos. En algunos estados, aparte, esos hombres no tienen madres ni hermanas, los que hablan de esto. Eso habría que preguntárselos a ellos, ¿no? O nacieron como el de Mort y Mindy de una probeta. Porque a eso hemos llegado, ¿no? O sea, Héctor, si yo te preguntara ahorita con la bola de cristal, ¿cuál de los dos piensas tú que puede ganar y dónde vamos? ¿Dónde vamos en ambos casos? Es de naturaleza económica la factura de la respuesta. O sea, ¿qué puede hacer cada uno para cambiar la situación económica de la sociedad estadounidense? Yo creo que en ambos casos, si se sigue manteniendo el mismo aparato bélico con el gasto que éste produce, reiteremos lo que hemos dicho, de que cada dólar que se genera, 44 centavos van al gasto bélico. Entonces, eso lo pagamos todos, estadounidenses, inmigrantes, legales o ilegales, porque todos tenemos que aportar. La gente votará más por Trump en el aspecto económico por la situación que se está viviendo ahorita con los precios del supermercado, porque los créditos están más altos por comprar una vivienda. Eso hace que la gente salga a votar por Trump, aunque lo otro no importa.
lo que haya dicho o no haya dicho. Es posible que en alguna medida incida, porque habitualmente se le echa la culpa al gobierno presente de las condiciones por las cuales se está atravesando, sin pensar de que eso puede tener una larga historia de acumulación. Claro, y además venimos hace 3 años atrás o 4 años atrás de una fuerte pandemia que recién aparentemente nos estamos recuperando. Que inclusive le afectó al expresidente Trump para ser el presidente de este país. Sí, la pandemia ha afectado a todo el mundo. Por supuesto. Y los gobiernos recurrieron a la mágica maquinita de producir billetes para poder sustentar, aunque sea mínimamente, las condiciones de vida de sus respectivas sociedades. Emitiendo dinero orgánico que ha generado una inflación que llegó al 9%, pero que en la actualidad está, entre comillas, bajando, pero que cuando la gente va al supermercado no lo ve. Y porque los precios siempre son reacios a retroceder a los niveles que han alcanzado. En estos países de oferta y demanda, la especulación es el pan de todos los días. Y porque es oferta y demanda, por lo general no debe de haber un control de especulación. Pero ya no es el momento no de regular, porque entonces no seríamos un país capitalista, sino de ponernos de acuerdo hasta dónde estos precios se deben de modificar para que no afecten a la mayoría de la gente. Si no es a través de regulaciones, va a ser difícil que de motus propio las empresas líderes decidan por sí mismas retrotraer precios a niveles que tampoco se pueden predecir. ¿Cuál es el correcto? ¿Hasta dónde se debe regresar? Sobre todo ante la incertidumbre de futuro. Porque ¿quién puede garantizar de que la inflación se va a detener? Y si esto es así, la naturaleza es de que el empresario se trate de cubrir de costos crecientes a futuro. Todo el mundo hablamos de las elecciones de los candidatos, pero casi nadie habla de lo local. ¿Cómo ves lo local? ¿Cómo ves lo de Nevada? ¿Cómo ves el empuje de esta sociedad? Hay un sector empresarial que apoya a un candidato, hay un sector sindical que va con la candidata. ¿A dónde va Nevada de aquí a 20 años? Aunque no podemos ser, no podemos ir, claro, diferente al país, pero cada estado tiene su manera de ser y de llevarlo, lo macro y lo micro. ¿Dónde va Nevada? ¿Dónde va Las Vegas? Las Vegas como proyecto tiene el de seguir ampliando la propuesta de entretenimientos para aumentar el volumen del turismo. No olvidemos que no es fácil regresar a los 44 millones de visitantes que se tenía a comienzos de la década del 2000. Sí, antes del COVID inclusive llegamos a tener hasta 48 millones, Héctor. Sí, entonces en los últimos años se ha visto el aumento de propuestas, ya no las tradicionales del juego, sino propuestas de orden deportivo, automovilístico, fútbol americano, sí. Básquetbol. Tuvimos la Copa América, 2 partidos aquí de la Copa América. Claro, todo eso se va a expandir porque va a seguir siendo una de las formas de poder seguir atrayendo gente, que el turismo, básicamente la economía del Estado
tiene su núcleo central en Las Vegas. Y eso hace de que el turismo sea, se puede decir, la fuente principal de ingreso. Eso cualquier dirigente va a tener que seguir incentivándolo y apoyándolo. Independientemente de quién sea el presidente. Exacto. Sí, pero no queda otra. Ahora, faltan 3 días. ¿Podrá cambiar algo la mente del elector en 3 días? Creo que es difícil. Ya la gente sabe por quién, ya la gente ya sabe de antemano por quién va a ir. Ese 3-4% de indeciso que queda en todo el país, ¿será quien le dé el triunfo a uno de los candidatos? ¿O tú crees que las encuestas no están bien hechas y que puede haber una sorpresa mayúscula? Las encuestas tienen margen de error. Por supuesto. Y además en esta campaña se han visto que muchas de ellas parecen estar digitadas desde intereses sectoriales. Dependiendo del medio de comunicación que tú lo veas. Si tú lo ves en Fox, va a ganar X candidato, y si lo ves en CNN, va a ganar el otro. Es cierto, candidato. es cierto. Y además los comunicadores independientes, a muchos de ellos se les nota, Ya no hay independencia de esto. claro, Ya no hay independencia. ya a muchos de ellos en su discurso se les nota la coleta partidaria. Pero bueno, más allá de eso, el resultado nos va a tener en vilo hasta último momento, aunque el día después, o la semana después, nos vaya mostrando de que, como decía el personaje del Gato Pardo, cambiar todo para que nada cambie. Cambiar todo para que nada cambie. Giuseppe de Lampedusa expresó eso a través del del personaje. personaje del príncipe. Ahora, ¿habrá temor en medios si gana una candidatura? ¿Habrá censura? ¿Tú crees que habrá censura si gana la candidatura del expresidente Trump? Es una posibilidad, no se puede descartar. La tendencia mundial Es esa, ¿no? en las expresiones del liberalismo más extremo se están viendo que son muy restrictivas de la libertad de opinión. Hay temor de que la democracia... Ojo, que yo estoy haciendo preguntas, creo que estoy a favor de Harry, de pronto la gente piensa, pero a nosotros es... bueno, en mi caso no es indiferente, pero de alguna u otra manera son preguntas. ¿la democracia está en peligro si gana Trump? La democracia está en peligro en la medida de que triunfe cada líder de extrema derecha en el mundo. Llámese Orbán, llámese Trump, Recep Erdogan en Turquía, y ese tipo, Giorgia Meloni en Italia, la primera ministra. Bueno, pero ¿cómo lo ves tú? ¿El 6 de enero no fue una voz de alerta? pero ¿quién la escuchó? Parece que nadie, ¿no? Porque más allá de que nos haya dejado atónitos a muchos, no hubo repercusiones en el ámbito judicial para castigar eso. O sea, los castigos fueron a los que realizaron el acto, pero no se investigó quién El ideólogo. ¿Quién impulsó eso? El candidato Trump es candidato a la presidencia porque quiere ser presidente o porque quiere salvarse de los juicios que le vienen. ¿En qué lo pueden afectar los juicios que vienen? Presumamos que lo pueden afectar lo del 6 de enero, presumamos que tiene un juicio que puede ir preso a mediados de noviembre. Ya es muy distinto que sea Donald Trump como
persona que sea el presidente electo. Sin duda. Por eso, Pero o sea, habría que ver si todo no se resolvería con prisión domiciliaria. pero de alguna u otra manera sigue siendo prisión, ¿no? Dada la edad avanzada de este candidato. Pero además recordemos de que esa prisión domiciliaria, con las mansiones que él tiene, no debe ser una reclusión demasiado grave. Sobre todo que se pueden manejar los negocios y la política desde una computadora. Hoy una gran parte de la población mundial vive recluida en sus ámbitos, hogareños, manejando su vida a través de computadoras. Ya, pero en esto creo que todos vamos a estar de acuerdo. Trump no es Trump, Trump es una marca. ¿Hasta qué punto, si él no ganase estas elecciones, pudiera esa marca menoscabarse, tener problemas? ¿Cómo tú haces negocio con una persona que ya tiene cargos criminales y ese tipo de cosas, aunque tú tengas la mansión que tenga? ¿Tú no crees que sería un enorme desprestigio, no solamente para él, sino para la gente? En esta época de la posverdad, ¿qué es el desprestigio? Bueno, no existe, ¿no? De pronto, ni la vergüenza tampoco. A él lo más no le preocupa eso, ¿no? Es que... Pero Elon Musk no es candidato a la presidencia. No. No, pero ha puesto $70 millones. 150. 150. Él aumentó. Sí, señor. Y claro, yo sé, pero en este caso es un personaje que aunque no digamos, que aunque ya no le importe nada, de alguna u otra manera, a pesar de lo que diga o de lo que haga, él es un personaje que quiere mantenerse impoluto ante una sociedad y que todo lo que haya dicho de él es todo mentira. No sé si realmente le preocupa tanto, porque hoy un líder político puede decir algo y mañana decirlo y mostrarlo como si fuera una verdad revelada que se le acaba de ocurrir, y la sociedad sigue sin memoria, porque en este mundo donde las noticias se miden por segundos, ya poco importa lo que se dijo ayer. Tenemos una enorme infodemia, ¿no es cierto? Una enorme infodemia. Y tenemos noticias mal contadas que le benefician a aquel que la cuenta. Esa es una realidad. En eso comparto contigo. O sea, nosotros seguimos a los que no son serios en los noticiosos. Por ahí un influencer que dice lo que quiera, que ni siquiera tiene la noción de cómo se dicta y de cómo se puede dar una noticia. Somos amnésicos. Realmente no creo que tengan destino los 11 fiscales que pretendieron enjuiciar a TikTok por considerarlo adictivo, ya que con 35 segundos de exposición a sus productos se dice que se quiere la adicción. Y Facebook te pone gente decapitada, te pone gente lo que quiera, pero te censura cuando habla de una u otra cosa increíblemente. Esa es de la libertad de expresión que gozamos en el país, de la libertad de expresión. Valga la redundancia, ¿no? Porque esa es una realidad que estamos viviendo, que ellos son los que censuran, pero a ellos nadie los censura. El poder de los monopolios se está incrementando. Totalmente. Alguna vez en este país se instituyeron leyes antimonopólicas para evitar el perjuicio social y económico que podían producir. En esa época, Héctor, quisieron sancionar a Microsoft y Microsoft se le rió en la cara. Estoy hablando de Bill Gates, en los años 80. Cuando se comenzó a crear las grandes computadoras y comenzó a resurgir el Internet, quisieron crear lo que tú dices y Bill Gates se le rió en la cara.
y se le sigue riendo en la cara. No por nombrar, nombra a un personaje, no estoy nombrando ni los más, porque ella está ya desde, como dijo Mónica, este ya tiene las bases llenas. Hace y deshace. Compra, y eso me encargo yo de decirlo, quiere comprar hasta el voto, cuando esto es ilegal en este país, dando $1 millón diario para sacar a la gente a votar y para favorecer a un candidato. En el país en donde la rectitud cada día deja de ser eso, rectitud. Pero eso revalida lo que preguntaste sobre los riesgos que corre la democracia. Por supuesto. en esta época. En esta época. Y realmente a veces tendremos que preguntarnos si tenemos una clara conciencia de cuánto riesgo se corre y cuánto daño ya se le ha hecho a la democracia. El problema es que ya no sabemos si es que hay democracia. Ese es el problema que hay que preguntarnos. ¿Hasta dónde está la democracia? Es un hilo fino y que se puede romper. Si es que ya no está roto, por supuesto. ¿Y cuánto le importa a la gente, a nuestros hijos y nuestros nietos, las próximas generaciones? ¿Cuánto les importa si hay o no democracia? El símbolo social que es el término democracia. Por supuesto. Y qué bueno que tú lo nombras, porque hubo una pregunta a la gente si le interesa a los jóvenes la democracia, y el 75% de los jóvenes le dijeron, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es vivir bien, con democracia o sin ella. Y ahí está la muestra. O sea, en este momento estamos discutiendo algo semántico que nuestra juventud no les interesa, lo profundo de la palabra, lo que la gente dice, a mí qué me importa si viene un gobierno autocrático y sin ese gobierno vivo bien. Es que se ha desvalorizado la democracia y no se le puede recriminar a las nuevas generaciones que estén ofuscados por eso que las generaciones anteriores han hecho. Perfecto. Esto ha sido un diálogo de amigos, más allá de una entrevista. Yo mis entrevistas a veces las hago rigurosas, pero he dado la oportunidad para que nos expresemos más allá como ciudadanos americanos, como personas que vemos lo que va a pasar en este país. ¿Qué queremos? Queremos un país que avanza adelante, gane quien gane. Queremos una unidad. Estas son cosas casi utópicas, ¿no? Pero eso es lo que queremos. Que se haga ese diferente. Queremos que la persona o aquel o aquella que pierda, porque es hombre y mujer, acepte la decisión del pueblo, que también lo veo difícil. Siempre y cuando, si estas elecciones son cerradas. Y queremos lo primordial, que usted salga a votar. Que usted se cuente como latino. Que usted ponga en su balanza los pros y los contras, independientemente de quien usted quiera que vaya a votar. Pero aquí lo imperativo es que usted piense qué futuro necesita para su familia y para su entorno. Y con ese futuro salga y vote a conciencia. Espero que estos 3 días cesen un poquito los insultos, aunque creo que van a ser peores, Héctor, ¿eh? Cesen un poquito los insultos, los agravios, las injurias o los epítetos de mala entraña, y que pensemos que no podemos dejarla en la sociedad, no podemos dejar a una sociedad tan dividida. Qué difícil es que los políticos entiendan eso. Aquí lo importante es ganar, aunque fusilemos literalmente, figuradamente, al que se nos ponga por delante. Por ahora. No somos pitonizos, pero pregunta para los dos. Esto que parece una plegaria deberíamos finalizarlo con la palabra amén. Qué difícil que es, ¿no? Sin duda. Qué difícil que es. Y lo hago en el sentido de que volvamos a tener un país
un poquito más relajado, pero sabemos que no. Héctor, Mónica, para ustedes, el miércoles, ¿quién viene como presidente? ¿Por qué? ¿Quién gana para presidente? Yo como mujer me encantaría tener una presidenta mujer, porque ya hemos visto presidentes hombres. Démosle la chance a alguien inteligente y que a lo mejor se cumplan esas cosas que vimos en series, en donde vimos películas en donde había una presidenta mujer y morena. Así que sería un cambio importante. Perfecto. No puedo arriesgar una opinión sobre quién va a ser el futuro habitante de la Casa Blanca. Lo que sí puedo decir que el futuro para quien no sea va a ser difícil. Exacto. Y esa dificultad, en la medida que no se sepa resolver, va a perjudicarnos aún más a todos. Más allá de las plegarias, como dice Héctor, y de los buenos deseos que son aparentemente ingenuos, pero deseo al fin, otra vez salgamos a votar, que es lo primordial. El martes salgamos y pensemos que tenemos un país lleno de muchas preguntas, en donde ambos candidatos casi no nos han dado respuesta. Esperemos que el presidente electo, y ya cuando se vaya y sea un habitante de la Casa Blanca, mire alrededor y diga: tantos millones de personas y aquellos que no votaron por mí, tengo que tratar de primero unir una nación que cada día se ve más desunida y más desarmada. Y lo que tenemos que tener es la sensatez y la tolerancia y la paciencia de armar 4 años de una presidencia que al término de ella, digamos, por lo menos tuve la claridad de enrumbar el país para las generaciones que vienen. Un abrazo, esperemos vernos el martes o el día después, como dice Héctor, o los días después, para hacer un análisis concienzudo que no lo hemos hecho por falta de tiempo y porque queríamos no poner rigurosa esta entrevista. No se trata de eso. No se trata de dónde van las encuestas, ni qué análisis hacemos, por qué va a ganar este, por qué puede ganar el de aquel, sino de lo que piensa la gente, que es lo que me importa más a mí de lo que piensan los analistas, porque créanme lo que los analistas a veces se equivocan mucho más de esa gente sencilla y humilde que tiene una proporción, aunque no lo creamos, mejores a la que estamos aquí. Antes de que nos vayamos voy a leer algo que lo escribió el pastor hace mucho y que recién ahora lo vi. A veces hablamos nomás de lo que nos dicen y no analizamos cada cosa que pasa en la comunidad. Y en este país me ha tocado viajar a Washington y andar en las calles para apoyar al inmigrante. Esto es cierto. El pastor Isaac Humana es el que sale a la calle a hacer de un mejor planeta. Y qué bueno que lo nombra el pastor, porque ellos dicen que no se meten en política. Qué mentirosos que son. Yo se los digo, y no al pastor, esto no va dirigido para usted. No va dirigido para usted. Qué mentirosos que son ustedes los religiosos. Han hecho una política brutal para los dos candidatos. Esto no le cae solamente a uno, para los dos. Hablen de lo bueno de la iglesia, digan los buenos, lo que deben de hacer. Y en el fondo, no seamos hipócritas. Digamos, mi iglesia apoya a tal o cual candidato, y no digamos de la gente, cuando, a ver, un momentito, nuestra iglesia es, aquí no se puede hablar de política. Es prohibido hablar de política. Y algunos todavía tienen la osadía de decirnos a nosotros: Dios bajó y nos dijo,
voten por aquel o por aquella. Basta de mentiras. Dios es uno solo, ustedes son los herejes. Así de claro y directo. Porque o somos o no somos. Esa es la realidad. Y digamos las cosas. Ser o no como ser, son. esa es la cuestión. Ser o no ser. Es que no, yo no sé. A mí es una de las cosas que más me fastidia. Porque cuando tú... Yo no sé si tú te has dado cuenta. Te diré que no se nota. Héctor, tú preguntas, oiga, ¿tú por qué vas a... Aquí nos habla de familia, hermano. Basta de esto. Aprendamos a no ser hipócritas y hablar de frente. Y no tengo nada contra ninguna religión. Pero sí, ya es hora de que no quitemos, como dijo antes Héctor, la máscara. Eso es lo más importante. Quitarnos las máscaras. Y no es malo decirlo. No es malo decirlo. Si yo estoy contento con el presidente Trump, lo digo. Voy a votar por Trump, aunque yo sea mormón. Pero para eso hay que tener los genitales bien puestos y jugarse. No, o sea, está bien, pero... Sabiendo que te puede salir mal, pero jugarse. Claro, o Esa sea, es la no verdad. tiene nada de malo. No ganó mi candidato, ganará, si voto por Trump o por Harris, no ganó mi candidato, pero por lo menos fui directo y... No, te escudas en la religión, pero ahí andan andando y repartiendo bendiciones y diciéndole a la gente, hay que votar por fulano, porque Dios bajó y nos dijo que votemos por fulano. En términos ideales habría que pensar que la función de un líder religioso no es apostar políticamente, Exacto. porque entre su congregación, que están todos unificados por el concepto religioso, puede haber diversidad de opiniones políticas. Exacto. Y mostrarse a favor de una determinada posición política puede excluir o hacer que se sientan excluidos muchos de los que asisten. Y que el rebaño se disgregue. Que se disgregue. O Bueno, que no se sienta liderado. Exacto. Y que se vayan. Representado. Que se vayan. Claro, que no existe representado por ese pastor o ese... Claro. Pero lo dicen. Bueno, está bien, tienen todo el derecho a apostar, como dice Mónica, y a decir, yo voto por este porque me gusta, y eso está bien. Que voten por quien quiera, pero que salgan a votar. Recuerden que este programa tuvo el auspicio de Mi Familia Vota, asociación sin fines de lucro, que propende a que la comunidad latina y no latina salga a votar en estas elecciones que son tan importantes. A ver cómo finalizás con esa frase que me encanta siempre. Siempre digo que la imagen y la credibilidad del prestigio no se compran con letras, solo se ganan con hechos. Buena suerte y muchas gracias a los dos. Fue un programa de 1 hora y media pasaditas y así nos despedimos hasta el próximo programa de Frente a Frente. Idea y conducción, Edwin Saladriaga por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.